Hola, bienvenidos una vez más a nuestro devocional Uno Más Entre las Llamas. Mi nombre es Liliana Moreno y les saludo desde Oxnard, California. Gracias por su sintonía a través de Radio Arcoiris de Amor. Y bueno, nuestro devocional del día de hoy tiene por título El arrepentimiento genuino. Leamos Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis hermanos, sabemos que en esta vida no lo es todo, esta vida no lo es todo, que hay una vida que será eterna y nuestra mente no alcanza a entender lo que es la eternidad. Porque aquí podremos vivir a lo máximo 80 años, ¿verdad? No lo sabemos, pero algún día todos partiremos de este mundo. Y la palabra de Dios nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Lo crean las personas o no? Algún día todos, cuando partamos de este mundo, estaremos delante de Dios y dice que habrá un juicio. Y en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús los condena porque ellos no le conocieron. La evidencia era su falta de obediencia a la voluntad de Dios. El fruto de un verdadero arrepentimiento es esa sujeción a la autoridad de Dios. Porque nadie puede venir a Cristo caminando orgulloso, abrazando sus pecados y con sus ídolos. Y al Rey de Reyes solo llegan los que vienen en fe, con corazones arrepentidos y una voluntad rendida a Él. No es posible una fe que salva en Cristo sin un arrepentimiento radical. La fe sin arrepentimiento es una fe muerta. El arrepentimiento sin fe no pasa de ser un remordimiento, como el que sintió Judas antes de ahorcarse. Él no se arrepintió, ni pidió perdón al Señor. Solo fue remordimiento. Y tenemos que hablar a las personas del arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo. Que necesitamos reconciliarnos con Dios y pedir su perdón. Pero ese perdón está conectado con el arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir esta palabra de arrepentimiento? Bueno, viene del latín que significa pensar otra vez. Y en griego, en el Nuevo Testamento, significa cambio de mente. Arrepentirse, mis hermanos, es cambiar drásticamente de mentalidad. Dios dice al pecador a través del profeta Isaías, en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado de Dios al hombre no es dejar de pensar, sino a dejar sus pensamientos y pensar como Dios piensa. Ahora ver las cosas como Dios las ve y a juzgarlas como Dios las juzga. Eso es arrepentirse, mis hermanos. Un ejemplo de esto es cuando un hombre, pongamos este ejemplo, va caminando hacia cierto lugar, pero va por el camino equivocado. Y de repente se encuentra otra persona y le dice: mira, es que ese no es el camino. Y entonces él cambia de rumbo. Cambia, ¿verdad? Del camino que llevaba, ahora cambia de rumbo.
De igual manera, lo primero que el pecador necesita es esa convicción de que va caminando por un camino equivocado, que lo va a llevar a una condenación eterna. Así es que él decide caminar por otro camino, a la misma vez que aborrece el camino que llevaba, el camino anterior, y se entristece aún de haber estado en el error por tanto tiempo. Ejemplo de esto lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15. Este joven que quería vivir su vida y le pide a su papá su herencia para malgastarla en los deleites de este mundo. Y cuando se vio sumido en el lodo, comenzó a aborrecer ese estilo de vida que una vez consideró divertido, atractivo. Y en completa humillación se dirigió a su padre, sabiendo que no tenía nada que demandarle. Él no era digno, ni siquiera de trabajar como un simple criado. El arrepentimiento viene junto con un profundo sentido de indignidad y de necesidad. Pero al mismo tiempo tiene una seria decisión de divorciarse de la vida de pecado, dejar esa vida de pecado, esa vida anterior que tenía. Se dice que el arrepentimiento es como un divorcio del alma del pecado. El alma toma la decisión de divorciarse del pecado. Esa es la reacción de la persona que vuelve en sí y que por primera vez considera su pecado como la fuente de todas sus desgracias, como algo de lo que debe huir, como si fuese una plaga. Eso es arrepentimiento. Y sin ese arrepentimiento nadie puede disfrutar de la salvación que Dios ha provisto en Cristo. 2 veces repite el Señor en Lucas 13, 1 y 5. Si no os arrepentís, pereceréis. El hijo pródigo no pidió perdón a su padre mientras continuaba aún viviendo perdidamente, sino que él se levantó y fue a su padre. Él había tomado la decisión de cortar con ese estilo de vida y que hasta ahora él había seguido y él quería ese estilo de vida, pero él se levanta y va a su padre. Y entonces le pidió perdón. Nadie, mis hermanos, encontrará perdón para su alma mientras continúe casado con su pecado. El pecador arrepentido no es aquel que dice, bueno, voy a portarme bien primero y luego voy a Dios, luego voy a la iglesia. No, mis hermanos. Más bien es el hombre que reconoce que no puede seguir luchando con esa maldad en su corazón. Y habiendo pedido perdón, pide también a Dios que le conceda la fuerza que necesita para ser librado de esa esclavitud, de su propio pecado, de su propia concupiscencia, de su propia corrupción. Y un ejemplo de esto, ¿verdad? Es que a veces decimos, bueno, tú no irías, ¿verdad? Tú no irías a una estética peinada o peinado, ¿verdad? Tú no irías a una estética ya con tu cabello que te lo pintases en tu casa y te lo cortaste, ¿verdad? Entonces, no, tú vas a una estética para que te arreglen. Entonces muchas veces así muchas personas pueden tomar esa excusa para decir, no, ya cuando esté bien, entonces voy. No, es porque no estoy bien. Necesito ir a la iglesia para que por medio de la palabra, ¿verdad?, yo pueda ver cada vez más mi pecado y pedirle perdón a Dios y acercarme a Dios para que entonces Él, lo que esté descompuesto en mí, Él lo componga. Pero no podemos quedarnos solamente en el arrepentimiento porque no se trata simplemente de dejar el mundo atrás, sino ahora también abrazar a Cristo, abrazar
la palabra, el evangelio y descansar en él, porque eso en la Biblia se llama fe. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si has aceptado a Jesús y te has arrepentido, como cristianos hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la fe en Jesús. Pero no hemos sido librados aún de la presencia del pecado. En la práctica, entonces, debemos de continuar peleando la batalla de la fe contra el pecado. Es cierto que no seremos perfectos hasta la venida de Cristo. Así que debemos continuar peleando contra el pecado, arrepintiéndonos cuando pecamos, hasta que Cristo regrese. O que nos lleve con Él. Entonces, usemos todos estos medios de gracia que Dios nos da para vivir nuestras vidas de una manera, mis hermanos, digna del llamado en el cual hemos sido llamados. Porque al ver esta grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se tiene que estremecer ante el peso del pecado y comenzar a tener realmente ese temor de Dios, ese temor y ese miedo también de ofender a Dios con nuestro pecado y separarnos de Él. Que nuestra comunión sea fría, lejana, separados de Él, no podemos hacer nada. Que realmente nos sometamos nuestra voluntad a Él, que seamos conocidos por Él, porque no importa cuánto hagamos, si realmente en nuestro corazón seguimos deseando cosas que a lo mejor antes hacíamos. Ahora nosotros tenemos que ver y pensar como Jesús piensa, como Él nos ha dejado en su palabra. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y la buena noticia del Evangelio es que Jesús perdona nuestros pecados. Y también nos da el poder para poder obedecerlo y seguirlo por medio de Él y su Espíritu Santo, porque Él nos sostiene. Bueno, mis hermanos, pues que Dios nos bendiga, que esta palabra realmente haga eco en nuestros corazones y que podamos vivir cada día como si hoy viniera nuestro Señor, como si hoy partiéramos de este mundo. Oremos para terminar. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste, Señor. Porque tú quitaste la venda de nuestros ojos para poder ver, Señor, nuestra iniquidad y nuestra necesidad de ti, Señor. Que en esta vida no lo es todo, Señor. Que en un segundo todo puede cambiar, Padre. Todo. Que somos frágiles, que nuestra vida, Señor, es como la neblina, Señor. Que hoy estamos aquí, pero no sabemos cuándo será nuestro último aliento de vida, Señor. Y a veces nos afanamos tanto con las cosas de este mundo, Señor, no sabiendo que hay una eternidad, o más bien sabiendo, pero dándolo como algo muy lejano, Señor. Ayúdanos a vivir realmente, Señor, sometidos en tu voluntad, Señor, por amor, respondiendo al gran amor que tú has tenido con nosotros, Señor, y que podamos ser conocidos por ti, Señor. Que no solamente hagamos cosas, Señor, para ti, sino que seamos conocidos por ti, por nuestra comunión, por nuestra relación, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, Señor, que a lo mejor, Señor, hemos cometido el día de hoy. Si alguna persona nunca, Señor, se ha arrepentido, Señor, y solamente a lo mejor ha tenido remordimiento y sigue amando su pecado, Señor. Que realmente pueda tener esa batalla, Señor,
Esas batallas de querer hacer, Señor, lo que tú nos mandas, Padre. Que desarraiguemos todo, Señor, lo que nos separa de ti, Señor. Todo lo que pudiera enfriar nuestra relación, Señor, y que realmente podamos ser conocidos por ti. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones. Y gracias porque tú eres fiel y justo para perdonar, Señor. Porque tú nos sostienes, Señor. Y en ti, Señor, podemos perseverar, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos sostiene. Te amamos, Padre, y bendecimos tu nombre por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.